Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 31 de enero, queridos hermanos, domingo cuarto del tiempo ordinario. Hoy se celebra la memoria de San Juan Bosco, patrono de la juventud, aunque por ser domingo apenas podremos mencionarlo quizás en la plegaria eucarística. Todavía es reciente nuestra celebración de la Navidad. Aquel a quien contemplábamos como niño, poco a poco se nos ha ido apareciendo como el Mesías, como el Maestro, como el profeta que habla de parte de Dios a la humanidad. No podemos olvidar la escena significativa de su bautismo en el Jordán. No podemos dejar de lado esa misión mesiánica con la voz del Padre que lo presenta como el Hijo predilecto. Hoy y los próximos domingos, Marcos nos ofrecerá a modo de programa como una jornada en la vida de Jesús, empezando por su intervención en la sinagoga y su primer milagro liberando de su mal a un poseso. A lo largo de este año litúrgico tenemos un profeta, y digámoslo claramente, uno que es más que profeta, a quien escuchar y a quien seguir. La primera lectura del Deuteronomio en el capítulo 18 nos presenta hoy el contexto de la despedida de Moisés antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Por eso el anuncio que les hace de un profeta que Dios piensa suscitar en el futuro. Este profeta será según Dios. Dice el Señor que pondrá palabras en su boca, y no será como los falsos profetas que Moisés desautoriza de parte de Dios. El profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, morirá. El que viene es el Emanuel, el Dios con nosotros. Si Moisés era grande en el Antiguo Testamento, Jesús será muchísimo mayor. Moisés, dice la Escritura, era amigo de Dios y hablaba cara a cara. Jesús no es amigo de Dios, es Dios. Y no habla cara a cara con Dios, simplemente es una sola voluntad con el Padre. El texto de Marcos que hemos escuchado en el capítulo 1, hoy con los versículos del 21 al 28, nos regala la primera actuación de Jesús en público. Con los discípulos a los que acaba de llamar va a Cafarnaúm, que va a ser una ciudad importante en su vida, casi como punto de referencia. Su enseñanza en la sinagoga, que es un sábado, provoca admiración de todos porque enseña con autoridad, y luego libera a un hombre que está poseído por un espíritu inmundo, lo cual también hace que todos queden sorprendidos ante la fuerza milagrosa de este hombre. No nos extrañe que su fama se extendiera enseguida por todas partes. Son las primeras páginas del Evangelio las que están llenas de éxitos y de admiración. Ya pronto vendrán las más conflictivas. Y esto deberíamos tenerlo presente también para nuestra vida.
porque a veces nos gustan solamente los momentos de triunfo y de éxito y nos olvidamos de aquellos que no son tan favorables. El reino de Dios ha llegado. Apenas hace 8 días Jesús lo anunciaba y ya hoy queda claro que ese reino es Él mismo. Y por eso empieza a manifestarse con una palabra que proclama al pueblo de parte de Dios y que tiene autoridad. Y esto es lo que más extrañaba a la comunidad, que enseña, no como los otros. Este habla con convicción, con libertad respecto a las escuelas rabínicas de su tiempo. Además, su palabra va acompañada de obras prodigiosas. Jesús cumple perfectamente lo que anunciaba Dios del futuro profeta: pondré palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. ¿Cuántas veces dijo Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, que lo que enseñaba era lo que había oído del Padre? Él es la palabra viviente que Dios dirige a toda la humanidad. Por eso en nuestra Eucaristía debemos prestar atención a la palabra de este profeta, que es la que nos va iluminando el camino. Además, como cristianos del pueblo de Dios que participamos de la misión profética de Cristo, sobre todo, si tal vez estamos un poquito más de cerca en la acción pastoral de la comunidad, si hemos recibido un encargo particular de ser testigos y portavoces de Dios, debemos transmitir a los otros esa voz de Dios. Pero antes el verdadero profeta debe escuchar humildemente a Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Dios. Si Jesús hablaba con autoridad, es porque hablaba desde Dios, con el que se mantenía en perfecta sintonía. Tal vez si nuestra predicación o nuestra catequesis no tiene autoridad, es porque los oyentes intuyen que lo nuestro es más bien palabrería, o que hablamos como repetidores de una lección que hemos aprendido y que nuestras palabras no van acompañadas de obras, es decir, de una vida consecuente. No vaya a ser que merezcamos la acusación de falsos profetas que tienen la arrogancia de decir en nombre de Dios lo que Él no les ha mandado. O hablan en nombre de dioses extranjeros. En la confusión de ideologías que actualmente invade al mundo, es fácil caer en la tentación de presentar como palabra definitiva la que no es, y hablar movidos no por el espíritu con mayúscula, sino por otros espíritus, más cercanos a nuestro interés, o a la moda, o a la doctrina que más halague los oídos de la gente. El reino de Dios ya está aquí. Es esa fuerza poderosa para luchar contra el mal y vencerle. Por eso Marcos nos presenta este primer milagro de Jesús liberando a un poseso, porque así muestra que el reino es el que ha venido a vencer definitivamente las fuerzas del mal. Pidámosle al Señor en este domingo que nuestra palabra siempre sea oportuna y sobre todo nuestra actitud de cercanía ayude a otros a liberarse de sus males. Que seamos hombres que comuniquemos esperanza al que acude a nosotros, que le ayudemos a vencer los demonios del pesimismo o el demonio de la falta de fe o de los criterios mundanos o los hábitos más o menos arraigados. Así como pedimos en el Padre Nuestro: líbranos a malo, líbranos del maligno. Así hemos de orar cada día para poder actuar según la voluntad de Dios. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Muy feliz inicio de semana. Que Dios les bendiga.